Federico Angelilli, que ya estamos en comunicación con él. Buenas tardes, Federico. Mi nombre es Belén Martínez. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, unos dichos del jefe de gabinete que nos fueron muy felices el fin de semana pasado, en una situación en que queremos que oposición, que también oficialismo trabajen juntos para sacarnos adelante en nuestro país. Bueno, estuvimos recién repasando justamente lo que decían en el documento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Cuéntenos. Como dije, ¿no? La verdad es que innecesario. Me parece que en este momento de crisis tenemos que estar todos juntos. Así como está acompañando el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, nosotros tenemos esa misma intención de acompañar en esta situación, siempre y cuando no se utilice la pandemia para empezar a hacer chicanas políticas o este tipo de acusaciones que terminan generando ruido entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Nosotros notamos que en todo este tiempo el oficialismo hizo, o un sector del oficialismo usó la pandemia para tratar de alguna forma instalar ciertos temas que van contra la institucionalidad de nuestro país. Sí. Lo cierto es que, bueno, como decía, ¿no, Federico? Usted, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo hablando al respecto. De hecho, a través de sus redes sociales dijo que no se va a meter en estas chicanas porque no ayudan en esta situación y que continúan justamente trabajando en conjunto con Nacional y también provincia. Lo que ustedes escribieron a través del documento y que dieron a conocer las medidas que hubiera hecho Mauricio Macri justamente si hubiese sido el presidente que le toque atravesar la pandemia. Bueno, son muchas medidas también que fueron totalmente diferentes a las que llevó Alberto Fernández. ¿Qué opina justamente de las medidas que lleva adelante Alberto Fernández en esta pandemia? Fundamentalmente creemos que más allá de poder tener diferencias en cuanto a la implementación de la cuarentena desde su inicio, recordemos que el ministro Ginés García dijo la Argentina no va a tener ningún problema con el coronavirus, que ir a una cuarentena casi estricta al 100%, pasaron muy pocos días. Entonces, esos pocos días también nos hicieron evitar tener la capacidad para dotar a nuestro sistema de salud en cuanto a testeos o respiradores. Pensemos que la Argentina es uno de los países que menos testeo está haciendo a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros planteamos es que nosotros tenemos que ayudar a salir de esta situación que es muy difícil, es inédita y que necesita tanto de la oposición como del oficialismo trabajando en conjunto. Lo hicimos en términos sanitarios. Lo que también creemos es que en lo que viene, que es una pandemia en términos económicos muy grave para la Argentina, también tenemos que tratar de trabajar de manera conjunta y no de generar esta división entre los argentinos que solamente va a agregar dolor a la situación económica que tiene nuestro país. Bien, Federico, ¿qué tal? Pablo Vicente lo saluda. Con respecto a lo que recién nos estaba explicando, y a modo personal lo digo, tal vez sí estoy de acuerdo con lo que estaba explayando recién. La postura no suma para nada, sí, ahora hacer futurología o que nos pongamos a pensar qué hubiera pasado. Tal vez sí, haciendo un poco de autocrítica, desde el único lugar que podría llegar a ser aceptado ese hubiera, es desde el lugar de lo que había hecho el gobierno de Mauricio Macri de degradar el Ministerio de Salud a Secretaría. Tal vez desde ese lugar podría llegar a ser también. Sí, nosotros con respecto a ese tema tenemos, yo por lo menos tengo una visión personal de que el funcionamiento de una dependencia pública no te lo da el rango, sino las atribuciones que tiene. El secretario de Salud en su momento, Rubinstein, no dejó de tener atribuciones en cuanto de cómo atacar una pandemia o una amenaza en términos sanitarios hacia nuestro país. Estamos hablando de un título. Ahora, ¿es discutible? Sí, 100% es discutible y podemos reconocer que puede haber habido algún error, según algunos, en este tema. Ahora, lo que digo es que en este momento declaraciones de este estilo, ataques sin sentido, no tienen razón de ser
Y además lo que estamos viendo también por parte del oficialismo es una intencionalidad de que frente a no estar teniendo bien en claro en cómo salir de la cuarentena y cómo empezar a solucionar los problemas que se vienen post cuarentena, lo que van a utilizar como estrategia es echarle la culpa al gobierno anterior. Y me parece que eso no tiene mucha razón de ser. Federico Gabriel Pulvirenti te saluda. Hay una diferencia claramente entre Secretaría y Ministerio, sobre todo en la parte presupuestaria. Más no es solamente un título, creo. No sé cuál será tu visión. En términos presupuestarios no se cambió el presupuesto, o sea, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento, la disponibilidad. Pero, insisto, es una discusión que se puede dar y hasta podemos coincidir. Lo que no creo que tenga que ver es que frente a una pandemia a lo mejor el expresidente Macri hubiera hecho lo mismo sobre el ministerio, digamos. Me parece que estamos hablando sobre contrafácticos que no tienen mucho sentido, digamos. Bien. Bueno, muchas gracias Federico por su tiempo, por habernos explicado justamente los puntos que escribieron y redactaron desde el PRO que hubiera hecho Mauricio Macri en el caso que sea presidente en este momento de la pandemia. Muy amable. Un saludo enorme, hasta luego. Gracias. Federico Angelini, vicepresidente del PRO, frente a los dichos de Santiago Cafiero, jefe de Gabinete Nacional, que dijo el pasado fin de semana que si hubiésemos estado bajo la presidencia de Mauricio Macri sería realmente una situación muy difícil la que tocaría vivir a los argentinos y que dejó el sistema de salud totalmente deplorable. Justamente el PRO habló al respecto, dijo lo que hubiese hecho el presidente en esa situación y Federico entonces Angelini dio explicación al respecto.